Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al primer webinar de 2020 de Vets and Clinics by Advance. En el día de hoy nuestro invitado es Luis Feo. Él es diplomado europeo en Medicina Interna y actualmente es el responsable del Departamento de Medicina Interna del Hospital Veterinario AS de Barcelona. Hoy abordaremos el tema de la urolitiasis felina y cómo manejar las obstrucciones ureterales. Es un tema que algunos de vosotros y de vosotras ya conoceréis porque tuvimos la suerte de recibir esta misma presentación que haremos hoy en el Congreso de Sevilla de finales de 2019. Aquel día hubo muy poquito tiempo, hubieron unas cuantas preguntas que no fueron posibles de responder. Entonces, en el día de hoy, nuestro invitado Luis intentará dar respuesta a todas aquellas que aquel día se quedaron en stand-by. Así que empezamos. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Pues nada, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la prevalencia de los diferentes cálculos urinarios en gatos y cuál es su diagnóstico diferencial? Pues muy buena pregunta. Pensando en la urolitiasis, que es una de las causas más frecuentes de signos urinarios de vías bajas en el gato, uno tiene que tener claro su diferencial. Obviamente, cuando uno piensa en signos urinarios de vías bajas en el gato, la causa número uno, como podéis ver en el esquema que os pongo, la causa número uno es un FLUT, es una cistitis idiopática. Pero si pienso en cómo de frecuente es la urolitiasis en gatos, es en torno al 20% de los gatos que se presentan en clínica tienen una causa asociada a urolitiasis, es decir, los gatos, sobre todo, que me refiero, que tienen signos clínicos de vías urinarias bajas, es decir, hematuria, disuria, estranguria, por lo cual es un porcentaje bastante relevante y, sobre todo, tener en cuenta que ese porcentaje varía en función de la edad, es decir, posiblemente no es lo mismo un gato joven que se presenta con signos clínicos que un gato de edad más avanzada, ¿no? Pero bueno, esto probablemente lo hablaremos un poco más tarde. Por otro lado, una de las partes de la pregunta que hacías, ¿cuáles son los cálculos más habituales? Esto es importante tenerlo presente. Está claro, y un poco lo podéis ver en el diagrama que hay en la diapositiva, en el diagrama de la diapositiva, que claramente los dos tipos de cálculos más habituales son de oxalato cálcico y de estruvita, ¿no? Y es importante tener en cuenta que entre los dos suman alrededor del 90% de los cálculos que veremos en la clínica habitualmente. Luego otros tipos menos habituales pues son, por ejemplo, uratos, que son tipo de purina, xantina bastante raro, cistina también bastante raro, pero sí que es importante tener en cuenta que estos dos tipos son claramente los dos más habituales, ¿no? Por tanto, diagnóstico diferencial fundamental, porque no todos los gatos con signo urinario de vías bajas tienen FLUT, y el tipo. Eso es el primer punto importante, ¿no? ¿Podemos predecir de alguna forma la composición de estos cálculos? A ver, en principio hay algunas, probablemente predecirlo al 100% no, pero sí que hay algunos parámetros muy importantes a la hora que te pueden ayudar a tomar una decisión. Por ejemplo, sí que sabemos que cuando uno se plantea y tiene un gato con urolitiasis y pensamos en vías urinarias altas, es decir, en riñón, un cálculo que está en riñón o en uréteres, el 98% de las veces es oxalato cálcico. Es mucho más difícil de preverlo cuando hablamos de vías urinarias bajas, es decir, si tengo un cálculo en vejiga o en uretra, es más difícil, más o menos es un 50%, es decir. Pero sí que, por ejemplo, como podéis ver en la diapositiva, hay algunas razas que te puede ayudar a saber si estamos frente a uno u otro. Es decir, por ejemplo, si tenemos un siamés, pues es muy habitual que sea urato, ¿no? Si tenemos un Himalaya, pues oxalato cálcico. Te pueden ayudar, pero en general no hay ninguna manera al 100% fiable. Sí que, por ejemplo, los machos castrados es más frecuente el oxalato cálcico, animales jóvenes suelen tener más estruvita, pero es cierto que al 100% no podemos preverlo, pero te puede ayudar. Y en este caso, ¿qué importancia tiene el urinálisis en los casos de urolitiasis?
Y esta es probablemente uno de los pilares de la urolitiasis, es decir, tengo que tener muy claro cómo hacer correctamente un ureanálisis y es muy útil tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Lo que pasa es que a veces también hay que tener cuidado con darle más importancia de la que tiene. Es decir, que un poco es lo que hablaremos ahora, ¿no? Es decir, que la idea es que un poco tocar estos parámetros. Yendo a partes, digamos, dentro del ureanálisis hay cosas importantes. Primero, sí que es clarísimo que el ureanálisis tiene que ser completo, tiene que tener densidad, tira de orina, sedimento, con tinción, sin tinción, es decir, es muy importante que sea un ureanálisis bien completo. Pero yendo, como digamos, a partes concretas, yendo por ejemplo a la densidad es fundamental para la monitorización, es decir, tú cuando tienes una presencia de un cálculo, independientemente del cálculo que es, buscas densidades de orinas bajas, es decir, porque uno de los efectos más importantes es la dilución de este tipo de cálculos, ¿no? Por lo cual siempre es un objetivo, un target que sea inferior a 1025, ¿no? En caso de monitorizaciones. Y como hemos dicho, independientemente del tipo que sea. Luego el pH tiene relevancia en algunos más que en otros. Por ejemplo, estruvita tiene generalmente un pH mayor de 7, oxalato cálcico tiene generalmente un pH menor de 7, es decir, es más ácido, igual que las purinas y cistinas, y puede ayudarte en algunos momentos en el diagnóstico o también en el target de monitorización que buscas, ¿no? En ese sentido es importante. Pero sí que probablemente una de las cosas más importantes y uno de los mitos más grandes y de las cosas más relevantes a la hora de interpretar un ureanálisis es la cristaluria. Es decir, la cristaluria, es decir, tener cristales en el sedimento de orina no quiere decir que ese animal tenga urolitiasis y tampoco quiere decir que ese animal vaya a tener urolitiasis en el futuro. Es decir, esto es muy relevante, ¿no? Sobre todo pues con estruvita u oxalato. Y tampoco tiene por qué indicar enfermedad. Pues hay muchos animales que de forma habitual tienen cristaluria sin tener signos clínicos. Otra cosa es si hay signos clínicos y otra cosa del tipo de cristaluria que hay, que un poco hablaremos un poco más adelante. Además, también es típico, y bastante típico, que cuando se forma ese cálculo ya no haya cristaluria porque ese cálculo hace que termodinámicamente sea más favorable esa unión de esos cristales al propio cálculo, por lo cual muchas veces tengo un cálculo y no tengo cristaluria. Y viceversa, tengo cristaluria y no tengo un cálculo. Pero sí que es cierto que, en pequeño resumen, sería cristaluria sin cálculo poco relevante en términos generales con oxalato y estruvita, y cuando hay un cálculo pues puede ser más variable. ¿Y qué quiere decir más variable? Que otra de las cosas que es un mito es, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tengo un cálculo y ese paciente, en ese cálculo miro su ureanálisis y tengo una cristaluria de un determinado cristal, no se correlaciona adecuadamente con el tipo de cálculo. Es decir, no siempre la cristaluria que tengo indica el cálculo que tengo. Por lo cual, si yo tengo un paciente que tenga un cálculo imaginaros de oxalato, puede ser que tenga una cristaluria de estrobita, ¿no? Por lo cual, la correlación no es muy buena. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces la presencia de un cálculo crea unos cambios en la propia orina que provocan una creación de otro cristal, ¿no? Sí que, como decía, la cristaluria en general sin cálculo no es muy relevante, con excepción de los tres que veis que hemos puesto aquí abajo, ¿no? Es decir, si yo tengo cristaluria de cistina, urato y xantina, sí que son cristales que, aunque no haya cálculo, tengo que plantearme alguna acción terapéutica, un cambio de dieta, buscar la causa. Es decir, en esas situaciones sí que tengo que ser más proactivo. En todos los demás, como oxalato y estrobita, pues probablemente no. Otra cosa súper importante del ureanálisis es que muchas veces lo que hacemos en el ureanálisis es cuando vamos a mirar la orina, antes de mirarla, y esto nos pasa en el día a día, ¿no? En la clínica sacamos una muestra de orina, la metemos en la nevera y más tarde la miramos o la enviamos a un laboratorio. Eso también es un error importante a la hora de evaluar la cristaluria, porque la cristaluria se tiene que evaluar en menos de 60 minutos de que haya sacado la muestra y no puede haber estado en nevera. Por lo cual es muy importante que en nuestro día a día, y a nosotros también nos pasa que enviamos todas las muestras a un laboratorio externo, esta es una de las pocas cosas que es importante que se haga en el momento. Es decir, que yo si quiero evaluar cristales,
no puedo enviar la muestra afuera o esperar que evaluarla después que haya pasado por nevera, por lo cual es muy importante que se evalúe al momento. Después de ver cuán importante es el urianálisis, nos preguntamos el papel que juegan las pruebas de imagen en la urolitiasis. Y es muy, muy importante, es decir, es probablemente igual de importante que el urianálisis, y hay algunos detalles que os pueden ayudar en general a un correcto, a un diagnóstico adecuado. Es decir, primero hay unos parámetros claros, que es, por ejemplo, en radiografías, ¿no? En radiografías sabemos que cálculos radiopacos, es decir, que yo puedo ver en radiografías simples, suelen ser oxalato cálcico, fosfato cálcico, sílica y estrubita. Esos cálculos, en general, en la mayoría de radiografías se verán. Cálculos radiolúcidos, es decir, que con una radiografía simple no veo, suelen ser cistina, urato y xantina. Quiere decir que esto ya de entrada te puede dar una información importante. Si tú, por ejemplo, tienes un paciente con una sospecha de cistina y haces una radiografía y no está, y no lo ves, pero ecográficamente sí lo ves, te da un indicador. O sea que puede ser útil en esos escenarios, ¿no? También es útil, o también hay que tener en cuenta, mejor dicho, es que hay algunas excepciones. Es decir, yo puedo tener cálculos radiolúcidos que sean muy grandes y que potencialmente se vean, o se puedan intuir en las radiografías, y cálculos radiopacos muy pequeños, ¿no? Y esto a veces pasa con cálculos que están en el uréter. En los uréteres los cálculos no son muy grandes en general y pueden ser que no sean visualizados, por lo cual tiene bastante relevancia en ese sentido. Obviamente la radiografía te ayuda, la ecografía es muy, muy importante, porque en la ecografía se ven muy bien los cálculos en general, tanto en vejiga como en uréteres como en riñones, pero a veces sí que tendemos a utilizar la ecografía como si no hay cálculos en tu ecografía, ese paciente no tiene cálculos, ¿no? Y esto en realidad no es correcto, porque no vemos ni la uretra ni los uréteres en muchas ocasiones, por lo cual muchas veces cuando asumimos un animal, imaginaros que viene con signo urinario de vías bajas, solo hago ecografía, pues sí que descarto una parte, ahí no hay urolitiasis, pero no he evaluado bien los uréteres ni tampoco la uretra, por eso a veces hace falta pruebas adicionales, así que hay que tener cuidado con sobreinterpretar una ecografía, ¿no? Es bastante importante. Otra cosa también bastante importante y que no se usa mucho, pero que sí que hay que saber cuándo usarlo, son las pruebas con contraste. Es decir, cálculos localizados en uretra, más bien dicho, lo diremos al revés. ¿Cuándo usar un contraste retrógrado y un contraste anterógrado? Retrógrado, ¿qué quiere decir? Que pongo una sonda de orina y consigo dibujar mediante un contraste correctamente la uretra, ¿no? Esto generalmente lo realizamos cuando tenemos una sospecha de un cálculo que no se ve en radiografías, pero o sospechamos que hay una perforación en la uretra o hay alguna alteración en la uretra que radiográficamente no se ve. Pues ahí es muy útil y hay que usarlo en esos escenarios. Pielografías o anterógrados, contrastes, pues sobre todo cuando pensamos en obstrucciones ureterales. Esto es menos habitual utilizarlo, pero también es importante usarlo. Y de hecho, en las imágenes que podéis ver, esto es un contraste, por ejemplo, una pielografía. Esto era un animal que tenía una dilatación de pelvis renal muy marcada. Sospechamos que había una obstrucción a nivel ureteral, y lo que se hace fundamentalmente, si tú tienes una pelvis muy dilatada, ecoguiadamente lo que haces es puncionas y extraes orina de la pelvis renal, y la misma cantidad de orina que extraes, generalmente es un par de mililitros, introduces un suero fisiológico diluido con un contraste iodado, ¿no? Y esto lo que te permite es hacer unas radiografías seriadas y te permite visualizar de forma correcta las vías urinarias. ¿Cómo se hace? Pues una radiografía, nada más que realizas esta administración de contraste, y luego al cabo de forma seriada al cabo de unos minutos. Por ejemplo, esto, como podéis ver, es un paciente que sospechamos de esa obstrucción e hicimos una radiografía a los 25 minutos. Y a los 25 minutos podéis ver cómo se dibuja el uréter, y el uréter se va dibujando, pero nunca llega a pasar el contenido a la vejiga de la orina, por lo cual este paciente sospechamos que tenía una obstrucción.
En este caso, por ejemplo, era un gatito con disuria, con dificultad a la hora de orinar, había sido sondado múltiples veces, y en este paciente la uretrografía nos permitió visualizar la rotura de la propia uretra, ¿no? Este animal fue a cirugía, ¿no? Entonces, a veces es importante este tipo de pruebas. En el momento en que hemos confirmado la presencia de cálculos y ya lo hemos obtenido, ¿cómo debemos evaluarlo? Pues esto también es bastante relevante, en el sentido de que sí que hay algunas empresas, algunos laboratorios que evalúan el cálculo y te dicen simplemente el porcentaje de un tipo u otro. Es decir, te dicen oxalato cálcico, 70%, estruvita 20%, etcétera, ¿no? Y eso no es suficiente, ¿vale? Es decir, necesitas buscar unos métodos en los cuales te digan la diferente composición en base a su localización. Es decir, si tú tienes un cálculo que es 100% oxalato, no tienes ninguna necesidad de saber nada más, ya sabes cuál es la etiología, pero a veces lo que pasa es que tienes cálculos que tienen, como podéis ver en la imagen, que tienen un nido, tienen un nido y diferentes capas alrededor. ¿Por qué es importante saberlo con un método en el cual te diferencie entre nido y diferentes capas? Porque a veces tendréis un nido, ejemplo, de estruvita y unas capas alrededor de oxalato cálcico. A la hora de afrontar tu terapia o tu tratamiento médico, es muy importante saber el nido, porque el nido es cómo ha nacido ese cálculo y es donde tienen que ir tus acciones terapéuticas más relevantes, ¿no? Y es muy habitual tener esto diferentes, por lo cual siempre tienes que saber cuál es su nido y cuáles, que no pasa cuáles sus capas externas, ¿no? Esto solo hay varios laboratorios que lo realizan. Hay un laboratorio en León, en la Universidad de León, a nivel nacional, un laboratorio en Minnesota que también lo hacen, que te permite saber esto. Y esto hay veces, y bastantes veces, que es relevante, ¿no? ¿Cómo dividimos los cálculos? Pues como hemos dicho, si es un urolito de un solo mineral, pues generalmente al menos tiene que tener el 70% de la composición de un solo tipo. Compuestos, pues son estos, los que hemos hablado, que tienen un nido y otro tipo alrededor, ¿no? Y mixtos, cuando a veces, y esto es generalmente a veces pasa con oxalato cálcico y fosfato cálcico, no hay un tipo que gobierne o que sea la etiología única. A veces hay más de una etiología envuelta. Por ejemplo, en hipercalcemias a veces lo vemos, ¿no? Por lo cual esto es relevante. Cuando confirmamos la presencia de cálculos en vías bajas, en este caso, ¿cuál es el método más recomendable para eliminarlos tanto en el caso de oxalato como en el caso de estruvita? Pues sí que es importante, y yo hablaré sobre todo en términos generales, ¿no? Pero sí que es importante, y en referencia a esto, el último consensus que salió del Colegio Americano de Medicina Interna, que generalmente hace unos consensos muy buenos y son muy útiles de revisar, y un concepto muy claro que salió en este consensus de 2015 es que cada vez tenemos que ir buscando métodos lo menos invasivos posible para eliminar los cálculos, cuando médicamente no sea posible eliminarlos, ¿no? Por lo cual, como tendencia general, buscar métodos poco invasivos. El que se puede diluir médicamente con dietas fundamentalmente se diluye, y el que no, y es necesario la eliminación de ese cálculo quirúrgicamente, por los métodos menos invasivos posibles. En el gato a veces es complicado, es decir, que en un gato macho es muy difícil, pues tienes que tener un equipamiento muy avanzado. En hembras prácticamente la totalidad es fácil eliminarlos. Pues, pero ahora un poco en esta tabla hace un poco un resumen de los diferentes métodos de eliminación que tienes y cuál es un buen candidato o no. En términos generales, porque no voy a explicar la tabla al dedillo, pero sí que en términos generales, los métodos, los cálculos que médicamente son más tratables o incluso que lo puedes eliminar al completo mediante una dieta o un tratamiento médico, es claramente estruvita, urato y cistina. Y pongo cistina entre interrogante porque en gatos, en perros sí que es posiblemente más posible que lo podamos diluir, en gatos es menos frecuente. Por lo tanto, si yo tengo un cálculo, una sospecha clara de estos tres, generalmente puedo plantearme una dilución médica. Otra cosa importante
para plantearme una dilución médica me refiero, como hemos dicho, dieta o alguna medicación, es que el cálculo esté bañado en orina. Es decir, yo no puedo nunca eliminar un cálculo mediante dilución médica que esté en un uréter, que esté en una uretra. Es decir, estos nunca se eliminarán, porque están en una localización en que nunca están en contacto constante con la orina, que esa es la clave para la dilución de ese cálculo. Por lo cual, si yo tengo, aunque tenga una estrobita, pero si está en la uretra, no lo podré eliminar. O sea, esto es bastante importante, ¿no? Luego, ¿qué otros métodos podemos usar? Pues depende. Es decir, y aquí hay un poco que aplicar el sentido común en alguna de los métodos, ¿no? Cuando tengo un paciente con signos clínicos obstructivos, es decir, que tengo muchos signos clínicos y sé que hay un cálculo, pues obviamente ahí nunca me plantearé un tratamiento médico ni un tratamiento relativamente agresivo como un vaciado por hidropulsión, que es como, digamos, a un gato anestesiado intentar apretar la vejiga, ¿no? Ahí intentaremos métodos lo menos traumáticos para esa uretra, ¿no? Entonces, al igual que si me planteo que tengo unos cálculos en vejiga de la orina y quiero extraerlos por métodos por cistoscopia, pues tengo que plantearme que es en función de si es un macho. En machos es muy difícil sacarlos por uretra porque depende del tamaño, y obviamente en hembras pues en la mayoría lo puedes sacar, pero si hablamos de un cálculo de 1 centímetro con una cesta no lo vas a poder sacar. Cuando es un paciente candidato a una cistoscopia y destruirlos por litotricia, que es un método en el cual destruyes el cálculo y lo sacas de forma pues con una pequeña cesta más pequeñita, pues prácticamente cualquier hembra es posible hacerlo, y en algunos machos, pero sí que aquí esta elección es un poco más compleja. En el perro es mucho más fácil, porque sí que perros de más de 5 kilos prácticamente en cualquier localización lo puedes hacer por litotricia. En gatos es más complejo. Por eso, en muchos gatos machos lo que acabas haciendo es una cistotomía. Pero hay diferentes maneras de hacer una cistotomía. Yo no soy cirujano y no voy a entrar mucho en eso, pero hay una cistotomía percutánea, que es como una mezcla de un método mínimamente invasivo en el cual haces una incisión más pequeña y lo sacas mediante un endoscopio, ¿no? Esto probablemente es el método en el cual muchos machos acaban haciéndolo cuando es necesario y cuando creemos que médicamente no se pueden diluir, ¿no? A nivel de un poco lo que hablábamos, pues la mayoría de estrobita principalmente y algunos otros, pues plantearte un tratamiento médico. Y un poco hay algunas dietas más efectivas para unas cosas que para otras. Es decir, si yo tengo estrobita y quiero diluirlo, en gatos generalmente la estrobita es estéril, no suele estar asociada a infecciones. Con una dieta específica, como la que podéis ver aquí, podéis conseguir una dilución en una gran mayoría de casos. Más del 80% de los casos consigues una dilución. En oxalato, el oxalato cálcico no se puede diluir, pero sí que puedes intentar extraerlos quirúrgicamente y luego plantearte una dieta como de este tipo que te permita reducir la prevalencia de ese cálculo a posteriori, es decir, reducir la recurrencia. Y en gatos es bastante efectivo plantearte una dieta después porque reduces estas recaídas. En otros cálculos, que quizá aquí no, en estas tres no estaría, pero sí que, por ejemplo, cuando hablo de urato y de cistina, generalmente me planteo dietas más bajas en proteínas. Por ejemplo, dietas renales también serían útiles en esas circunstancias. Un poco para que esto sea un poco más ameno y un poco para que veáis al paso un poco hemos intentado hacer una visión global de urolitiasis, pero para entrar un poco en obstrucciones ureterales os quería presentar un caso clínico para que vierais un poco pues un típico caso que se presenta cada día en la clínica de obstrucción ureteral, ¿vale? Lila es una hembra castrada de 8 años, que además es un caso real que se presentó hace unos años en nuestro hospital. He buscado uno que tuviera un seguimiento lo suficientemente largo, que se presentó por un cuadro agudo de vómitos, es decir, tenía vómitos de 2 o 3 días de duración sin ningún otro signo clínico previo, ¿vale? Es decir, ni historia clínica previa relevante, nada, y un propietario que se preocupaba mucho por su gato, ¿no? En el examen físico lo que vimos es que tenía dolor abdominal, estaba bastante deshidratada y un poquito hipertérmica, y
era de condición corporal pues un poco elevada, ¿no? Y en ese momento, un poco de urgencia, lo que hicimos fueron hemograma, bioquímica completa y una ecografía abdominal, ¿no? El hemograma no había ninguna alteración relevante, pero en la bioquímica, un poco lo que podéis ver aquí, es que el valor de urea y creatinina eran muy elevados, o sea, había una severa azotemia, y de hecho la máquina no leía el parámetro, eran más de 13, y tenía el fósforo alto, que es típico de gatos azotémicos, ¿no? Y también de perros. Y tuvimos que diluir la muestra de lo alta que era el valor, y de hecho estaba a 19 de creatinina, que todos los que trabajamos en clínica sabemos que eso es un valor, es un daño renal agudo muy grave, ¿no? Hicimos a posteriores una ecografía abdominal, y en la ecografía abdominal, que si lo podéis apreciar, esos son los dos riñones, el izquierdo y el derecho, había una marcada dilatación de pelvis renales bilaterales y una dilatación también de uréteres, ¿no? Este es el informe interno, el que nuestro ecografista Sergio Santana nos realizó, en el cual se puede apreciar que hay una dilatación de pelvis renales, 7,3 milímetros en el izquierdo, 7,9 milímetros el derecho, es decir, es una dilatación importante, ¿no? Y de hecho también se veía alguna urolitiasis en uréteres, ¿no? Y esto es muy, muy típico, ¿no? Y este es una situación muy, muy habitual. Y es aquí cuando hay que hacerse algunas preguntas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este tipo de obstrucciones ureterales? Pues mira, en principio sí es cierto que prácticamente en todas las causas que podéis ver aquí en esta lista actuamos más o menos igual, ¿vale? Es decir, pero si uno piensa en cuál es la más frecuente, claramente es la urolitiasis, ¿no? La urolitiasis en uréter, normalmente, como hemos mencionado antes, el 98% de los casos hablamos de oxalato cálcico, pues es muy, muy habitual. Otra típica es una estenosis ureteral, a veces de causa que no encuentras, es decir, que es una pequeña, pensad que el uréter es muy fino, hablamos de milímetros, ¿no? Y a veces ese uréter se inflama o se obstruye por pequeños cálculos que ni siquiera ves, o por inflamaciones, pequeños plaques de sangre. Es decir, puede haber infinitas causas, porque tenga un uréter circunscaval, es decir, que pase por debajo de un vaso. Algunas veces por infecciones, lo que llamamos pielonefrosis, es decir, es como un absceso, se infecta y se acumula la pus y te produce una obstrucción. Algunas veces en gatos, esto no pasa en perros, pero en gatos hay un tipo de cálculo que no tienen el perro, que son cálculos como de sangre solidificada. Es un cálculo muy interesante que se forma, a veces es como sangre y dura como una piedra. En perros algunas veces vemos ligaduras de uréter, es más raro verlo en gatos, en una ovaristrectomía, y se presenta en forma aguda, que hace unos días le han hecho una ovaristrectomía y han ligado un uréter. En fibrosis algunas veces vemos, aquí como veis ponemos tras un trasplante renal, pero nosotros no solemos hacer trasplantes renales, pero sí que algunas veces con peritonitis muy severas hemos llegado a ver obstrucciones. Y en el perro es más habitual neoplasias, en el gato no. Entonces estas son un poco las causas habituales, aunque todas nuestras acciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, casi van enfocadas en la misma dirección. Por tanto, es importante, quizá el diagnóstico diferencial es más importante en el perro que en el gato, pero sí que hay que tenerlo presente. Os recomendaría estos dos artículos de revisión, que son bastante recientes, del año pasado, en el que repasan todo, tanto la etiología, manejo médico, un poco todo, ¿no? Y es bastante interesante. Entrando un poco en la fisiología de este daño renal agudo por obstrucción ureteral, porque sí que es cierto que hay muchas veces que hay dudas en esto, ¿no? Es decir, una de las preguntas más clásicas es ¿cómo puedo yo tener un animal que tiene una obstrucción unilateral, que solo hay un riñón obstruido y el otro tiene un aspecto normal o aparentemente normal, y están en daño renal agudo si yo tengo dos riñones, ¿no? Esta es una pregunta súper habitual. Y es que primero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es un poco, este es un diagrama de cómo funciona cuando tenemos un riñón obstruido y un poco qué es lo que pasa fisiopatológicamente en ambos riñones en estos pacientes. Y como podéis ver, que es el dibujo de la derecha, tenéis dos riñones normales, pues claramente son normales. Lo que suele pasar al principio cuando tengo una obstrucción unilateral del uréter es que ese riñón, al principio, los primeros
semanas, este riñón empieza a distendirse, se hace más grande, solo el que está obstruido, ¿no? Cuando pasa el tiempo, lo que pasa es lo contrario. Este riñón que está obstruido se va atrofiando y el otro riñón, que es el que tiene que hacer el trabajo, se hace más grande, ¿no? Entonces, y generalmente cuando es una obstrucción de mucho tiempo, lo que vemos es el riñón obstruido muy pequeño y el riñón normal muy grande, ¿no? ¿Cuándo es cuando vemos estas obstrucciones unilaterales clínicas? Pues si este paciente ha tenido una obstrucción ureteral unilateral hace mucho tiempo, ¿no? Y no le ha dado clínica porque el otro riñón funcionaba, y al cabo de un tiempo el otro riñón se obstruye, pues es el típico paciente que tiene un riñón pequeño y no vemos ya ni siquiera el cálculo, y un riñón grande con una obstrucción, ¿no? Es decir, que puedes tener situaciones, y en un paciente la realidad clínica es que puedes tener de todos estos escenarios, pues prácticamente todos. Es decir, que por eso no es útil los tamaños de los riñones cuando estoy evaluando esto. Pero probablemente una situación clásica es la E, es la última. Es decir, es un riñón atrofiado y un riñón grande obstruido. Esto es el escenario clásico. Otra cosa importante, no entraré mucho en la fisiopatología, ¿vale?, del daño renal en estos casos, pero sí que hay que tener en cuenta que el riñón, cuando se obstruye, pasa por diferentes fases, pasa de hecho por 3 fases diferentes, ¿no? Al principio, cuando se obstruye, las primeras horas, tu organismo de forma compensatoria libera sustancias vasodilatadoras para intentar compensar esa obstrucción. Esto dura unas horas, ¿no? Pero es al cabo de 3-4 horas cuando empieza un poco todo lo que clínicamente vemos o es más relevante, ¿no? Por ejemplo, a partir de las 4 horas de esa obstrucción, empezamos a ver que el flujo renal va cada vez disminuyendo, y es cuando empiezas a ver la fase de daño renal importante. Es decir, que necesitas unas horas de esta obstrucción. A veces hay obstrucciones parciales que duran muy poco tiempo y no veríamos esto, ¿no? Pero es cuando empiezas a ver. Todo esto lo sabemos en base a estudios que se han hecho de forma con perros de laboratorio, en el cual han producido obstrucciones y han ido viendo. Pero lo que quiere decir es que hasta que pasen unas 24 horas de la obstrucción no solemos ver nada, ningún signo clínico ni un daño renal importante, ¿no? Sí que lo más importante cuando tenemos una obstrucción ureteral, y esto nos pasa muchas veces, es el gato que viene a clínica, lleva con signos clínicos hace unos días, y una de las cosas más importantes antes de plantearnos cualquier cosa es, si está obstruido, ¿cómo sé que si lo desobstruyo este riñón va a volver a la normalidad, ¿no? Es decir, ¿cómo de recuperable es un riñón que está obstruido? Pues también en base a algunos estudios antiguos, que un poco veis aquí abajo, está la referencia por si los queréis buscar, ¿no? El tiempo es súper importante. Es decir, si hace 5 días que está obstruido y lo desobstruyo, lo normal es que pueda recuperar su función renal previa, ¿vale? A partir de ahí, cuando van pasando días, es cuando voy perdiendo capacidad. Es decir, cuando pasan 7 días, el daño permanente es del 35%. Cuando pasan 14, 54%. Es decir, cuando pasa más de un mes, normalmente ese riñón no vuelve a recuperarse. Entonces, es importante saber el tiempo. El problema es que hay veces que no lo puedes saber, ¿no? Hay veces que clínicamente lo sabes, como por ejemplo el lila, que es muy probable que eso haya pasado hace 2 días. Es difícil en algunos animales con ya una enfermedad previa o signos clínicos menos habituales. Lo que también es importante es que cuando yo desobstruyo esa obstrucción, más o menos puedo volver a ir recuperando función renal hasta 150 días posterior. Es decir, que tengo un margen de mejora. Así que al desobstruir enseguida mejoran, ¿no? Pero puedo ir mejorando con el tiempo, ¿no? Cosas importantes y un poco lo que decíamos. Ves a veces daños renales agudos más severos en obstrucciones unilaterales que bilaterales. Es decir, que a veces veréis pacientes como Lila, con los 2 riñones obstruidos, no hay dudas, pero a veces veréis solo un riñón. Pero ese animal necesita desobstruir ese riñón, no va a vivir con el otro, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esto es debido no solo porque probablemente el otro riñón no funcionaba ya antes, sino porque la repartición entre ambos riñones nunca es el 50%, y porque una obstrucción unilateral disminuye el flujo renal renal de sangre y la filtración glomerular en ambos,
No sabemos exactamente cuál es el mecanismo, pero esto pasa, ¿no? Por eso el fenómeno, y un poco lo pongo en la diapositiva, el fenómeno de Big Kidney es el Little Kidney, que significa que siempre veo, o muchas veces veo un riñón obstruido muy grande y otro un riñón medianamente normal, pequeño o normal. Ese riñón pequeño o normal que no está obstruido probablemente ya no funciona. A partir de ecografía, de métodos ecográficos, ¿tenemos alguna forma de saber si realmente un riñón está obstruido? Y esa es una de las preguntas del millón, que probablemente no al 100%, pero sí que hay algunos indicadores que hemos ido viendo estos últimos años que te ayudan a saber si ese riñón está obstruido o no, ¿no? Una cosa súper importante es el tamaño de la pelvis renal, ¿no? Uh-huh. Este estudio, que fue fundamental, si no me equivoco, es de 2015, lo que intentó es buscar si había alguna medida que te ayudaba a saber si ese riñón estaba completamente obstruido o no, o estaba obstruido, ¿no? Y realmente lo que vieron es que más o menos hay unas medidas que te pueden ayudar. No se puede generalizar al 100%, ¿no? Pero sí que es cierto que pelvis renales de más de 7 milímetros es muy probable que estén obstruidos, ¿vale? Pelvis renales de más de 13 en gatos prácticamente siempre están obstruidos, pero ya os digo, no se puede generalizar, ¿no? En términos generales, pues más de 13 milímetros, pues creemos que sí, ¿vale? Luego es cierto que un poco como el estudio que os pone abajo, hay otras situaciones clínicas que también te producen dilatación de pelvis renales y no hay una obstrucción. Por ejemplo, un enfermo renal crónico a veces pueden tener dilatadas las pelvis renales y no tener relevancia, simplemente es por la enfermedad, y a veces hay pilonefritis. Pero estos parámetros, estos valores, como podéis ver en la tabla que tenéis aquí, valores muy altos generalmente indican. O sea que el tamaño en este caso importa, ¿no? Y una vez que confirmamos que existe una obstrucción, ¿qué es lo siguiente que deberíamos hacer? Claro, si tengo una obstrucción, es decir, tengo una pelvis renal muy dilatada, un uréter dilatado, que eso también te ayuda mucho, tengo una azotemia claramente, pues ese paciente tienes varias opciones. Tienes una opción médica, es decir, que médica me refiero, pues no plantear ninguna cirugía, sino solo intentar con algunas medicaciones, fluidoterapia y algunas medicaciones, como veis en esta lista, intentar desobstruir, que esa obstrucción baje. Por ejemplo, un urolito pase, ¿no? Eso es más o menos efectivo en un 13% de los casos, o sea que es poco efectivo, ¿no? Y se combina, pues la combinación de medicaciones es la que os he puesto ahí, ¿no? Es fluidoterapia, sin ser excesivamente alta la fluidoterapia, porque si no aumenta la presión hidrostática y puede ser muy contraproducente. Analgesia, porque generalmente suelen doler bastante, y es importante que no duela, y algunos fármacos como los que veis, prazoxina, tamsulosina, amlodipino, que intenten relajar la musculatura del propio uréter y que ese cálculo baje. Pero ya os digo, esto es muy poco efectivo. En la mayoría de casos este tratamiento solo lo probamos en animales estables y como mucho 24 o 48 horas. De hecho, es una de las preguntas que hacían en Sevilla, de la lista que hemos mirado, que normalmente más de 48 horas es un poco arriesgado esperarte. Otra opción, que es el tratamiento quirúrgico tradicional, es decir, abrir la parotomía exploratoria, abrir el uréter, sacar el cálculo y cerrar, tiene un índice altísimo de reobstrucción. Porque pensad que estamos hablando de un uréter que es muy, muy fino, 1, 2, 3 milímetros, y es muy habitual que, aunque tú saques el uréter, se vuelva a reobstruir por inflamación, por cualquier lesión. Entonces tiene tanto una reobstrucción, un porcentaje de reobstrucciones muy altas, como una mortalidad también de en torno al 30 al 50%. Por lo cual, cada vez más lo que hacemos es, como mucho tratamiento médico, 24-48 horas, y si no, en 24-48 horas no hay respuesta clínica, entonces nos planteamos métodos que llamamos menos invasivos que una cirugía tradicional, pero que también son quirúrgicos, pero que probablemente son los más efectivos. Y aquí la pregunta es, y los dos métodos que hay es, uno es stent. Un stent consiste en colocar un stent que va desde la vejiga pasando por el uréter hasta la pelvis renal y mantener la estructura del uréter para que pueda pasar
la orina, y el otro método y el más habitual, que cada vez se está implantando más, es lo que llamamos los SUBs, que es básicamente un bypass, que va desde la pelvis renal obstruida a un puerto, lleva un conducto que va a un puerto que está en el subcutáneo, y del subcutáneo otro conducto que va al riñón. Y esto lo que es un bypass que se salta el uréter, ¿vale? Y este sistema, que aunque parezca un poco complicado y un poco como veis en la foto de la derecha, es un sistema que se pone quirúrgicamente, es muy muy útil y consigue una efectividad en más del 90% de los casos. Si yo miro estos dos sistemas, hace unos años empezamos sobre todo a utilizar el stent en gatos, y poco a poco hemos ido utilizando más el SUB, probablemente porque ambos son efectivos, pero es mucho más fácil de colocar un SUB para un cirujano y tienes menores complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Por lo cual, ahora lo que hacemos es, como teoría general, es en gatos de elección usamos en general SUB, en perros usamos más el stent, ¿vale? Porque a veces la ventaja del stent es que lo puedes sacar mediante cistoscopia, y en algunos perros intentan no dejarlo de forma permanente. Has comentado que hay algunas complicaciones postquirúrgicas del SUB. ¿Cuáles serían las principales complicaciones y cómo podemos monitorizar a largo plazo la implantación del SUB? Sí, es decir, un paciente que le vas a colocar un dispositivo como este tiene que ser un buen paciente, en el sentido tienes que elegir muy bien al paciente y al propietario, ¿no? Porque sí que es cierto que un sistema que en general, en el 80-90% de los casos resuelve la azotemia en pocos días, pero requiere un seguimiento a largo plazo pues importante, es decir, porque las complicaciones más habituales no son tanto a nivel quirúrgico, necesitas un cirujano experimentado que sepa ponerlo, pero y si lo tienes y aprende, lo pueden poner sin problemas. Es más que a largo plazo, y un poco como veis en este diagrama, que hablamos de diferentes tipos de complicaciones, en el periquirúrgico hay pocas, pero las complicaciones que se ven más es a corto o a medio, mejor dicho, medio y largo plazo. Y sobre todo la complicación más habitual son infecciones. Es decir, que este sistema acaba más o menos entre el 15 y el 30% de los pacientes produciendo una infección urinaria asociada. Y pueden ser muy sencillas de tratar, pero requieren a veces pues un propietario bastante perseverante. Es decir, que no puedes poner este sistema y olvidarte, hay que hacer chequeos cada 3 meses, sobre todo al principio, y ahora explicaré cómo, creo que lo tengo aquí, sí. Al principio, sobre todo, necesitas unos chequeos más habituales, los 2 primeros años cada 3 meses del dispositivo, y cuando pasen 2 años, pues normalmente cada 6 meses, para controlar sobre todo infecciones y que el sistema funcione con normalidad. Otra complicación, aparte de las infecciones, es que haya urolitiasis, que el tubo se llene de pequeños cálculos, pero es menos habitual. La infección es claramente el peor. Otras menos habituales, pues que el tubo se doble o que se perfore, pero estos son cosas más raras, ¿no? Un poco la idea en este vídeo que os enseño. No consigo ponerlo. Bueno, en el vídeo, que no funciona ahora, no pasa nada, os lo voy a explicar cómo funciona, porque sí que es importante que sepáis que es importante monitorizarlo de una forma determinada. Yendo un poco atrás, que será más fácil que lo veáis, hacen falta para la monitorización de estos sistemas, lo puede hacer todo el mundo, no necesitas ninguna cosa extremadamente importante, pero sí que hace falta un mínimo material. Es decir, necesitas unos guantes estériles, un campo, es decir, ese animal tiene que estar generalmente sedado, un campo relativamente quirúrgico, es decir, lo tienes que rasurar, limpiar bien, colocar un pequeño trapo, y luego necesitas un pequeño material, que es el que veis en el B. En el B por un lado tenéis una aguja Hoover, que es especial para insertarla en el puerto que va en el subcutáneo. A esa aguja se le une un pequeño alargo, y lo que haces es, en ese puerto que lleva en el subcutáneo, que permite colectar orina tanto de la vejiga como de la pelvis, le conectas una aguja. Entonces conectas esa aguja, que es una aguja convencional, le conectas el puerto de tres vías, y
eso te permite extraer la muestra de orina para cultivar cada 3 meses. Entonces tú sacas esta muestra y esta muestra se cultiva. ¿Qué haces a posteriori de eso? Pues lo que tienes es que comprobar que el sistema de tuberías funcione adecuadamente. Entonces, primero lo que haces es que haces un flushing, que llamamos, con un suelo fisiológico estéril, y compruebas, mediante ecográfico, pones el ecógrafo en riñón, la pelvis, y el ecógrafo, tu ecografista lo pone en vejiga, y con un flushing compruebas que haya turbulencias yendo hacia las dos direcciones de tu sistema, ¿no? Una vez compruebas que funciona bien, pues lo que haces es que añades un líquido que se llama DTA, diluido, lo proporciona la propia empresa, esta que veis aquí, y no es muy caro, de hecho, o sea, lo podéis pedir prácticamente en cualquier distribuidor, y te permite introducir una sustancia que impide que las bacterias se coloquen dentro, impide que se forme lo que llamamos el biofilm, que es que las bacterias se queden en el propio sistema. Porque si tú tienes una infección en esos sistemas, uno de los problemas es que el antibiótico no llega dentro del tubo, ¿no? Entonces esto es como un limpiador de tuberías, por decirlo así, ¿no? Y este dispositivo, que era un poco el vídeo que teníamos, mostraba esto, ¿no? En un caso real, ¿no? No es muy complicado de hacer, pero sí que es muy importante que se realice de forma estéril, porque si no tienes infecciones de forma recurrente. O sea que no es difícil, se puede hacer en cualquier sitio, pero requiere algunas cosas determinadas. En casos y esto es menos habitual, que haya infecciones muy, muy graves o muy importantes, hay un protocolo que también te lo proporciona la propia empresa y que se ha hecho en pocos casos en la bibliografía, de hacer estos lavados de forma mucho más intensa. Es decir, que si yo tengo una infección que tratando con antibióticos no consigo quitar de estos sistemas, me planteo hacer este protocolo que es de mayor intensidad. Pero esto es muy raro. Nosotros colocamos subs habitualmente y cuando colocas, incluso colocando bastantes, no sueles tener o necesitar este protocolo, pero sí es importante saber que está. Volviendo al lila, ¿no? Este es el sub, lo que veis aquí arriba. Pues al lila lo que hicimos fue colocarle un sub, ¿vale? El animal estuvo en fluidoterapia, corregimos la deshidratación en 24 horas. Es muy importante que estos animales estén con una analgesia potente y colocamos un sub de forma bilateral, ¿vale? Sí es importante cuando colocas un sub plantearte varias cosas, que son independientemente de tu sub, pero que son importantes para el manejo postquirúrgico. Una es colocar una sonda de alimentación. Estos animales suelen comer mal en el postquirúrgico, suelen tener problemas en este sentido y es recomendable que lleve una sonda de alimentación. Otra cosa es un tipaje sanguíneo. Hay muchos que desarrollan anemias muy severas en el postquirúrgico que se resuelven, que necesitas a veces que poner transfusión. Es menos habitual, pero es importante. El antibiótico, si poner o no, depende del cultivo, porque hacemos un cultivo de orina y un cultivo de pelvis renal en estos pacientes. Si hay, pues lo ponemos. Y a veces es necesario un sondaje urinario, ¿no? Sí que es cierto que hay que tener una cosa, pasa muchas veces que cuando desobstruyes esos riñones se produce lo que llaman una diuresis posobstructiva, que estos animales cuesta varios días resolver este equilibrio de fluidos y todo lo que entra sale a una gran velocidad, por lo cual es importante, pues a veces ponemos sonda urinaria, ¿no? Esto es Lila en su seguimiento. De hecho, esta foto de sus analíticas la hice justo antes de Sevilla, en su último control. Es ella, o sea que para que veáis que es verdad. Y sus valores renales fueron de 19, en 72 horas bajaron a 2,4 y llevamos ya pues un par de años, 2 años y medio, si no me equivoco, en valores de 2,3. Sin ningún signo clínico, ha tenido 2 infecciones de orina de poca importancia tratadas de forma convencional y la verdad es que clínicamente está muy bien. Ya un poco, después de todo lo que hablo mucho, discusión y algunos factores relevantes, algunos mensajes para llevarse a casa, ¿no? Es imposible predecir la función renal a largo plazo de estos pacientes, ¿vale? Pues sí que hay algunos indicadores que en imagen, por ejemplo, a veces ves que es un paciente que tiene aspecto de enfermo renal crónico, a veces no, como en Lila, pero es imposible preverlo, pero hay medidas como el tamaño de la pelvis, la azotemia que te pueden ayudar, ¿no? Otra cosa importante es que el SUB es un sistema muy útil, pero tienes que saber elegir el candidato. Tiene que ser un candidato que te va a permitir seguirlo a posteriori
porque si no tendrás un problema, ¿no? Porque este sub se infectará. Y otra cosa bastante importante es que en muchos de estos casos, en la urolitiasis, esto creo que lo he puesto por ahí, pero no lo veo desde aquí, en la urolitiasis hay que tener muy presente lo que hemos hablado. Saber perfectamente lo que es un urinálisis, tener muy presente cómo se evalúa y las pruebas de imagen, ¿no? A nivel de obstrucciones, ya como último, en el posquirúrgico, es decir, si no tienes una monitorización constante para que pueda una hospitalización, me refiero, de 24 horas, colocar un sub es un poco arriesgado, ¿vale? O sea que... Y creo que esto es todo. Muchísimas gracias. A vosotros. Sí que tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Muy bien. La primera de ellas, nos has comentado el tema de realizar la pielografía anterograda. Entonces, en este caso, te preguntan a ti en concreto qué posición es la que prefieres para hacer la punción renal ecodirigida. ¿Qué posición prefieres del animal para realizar esa punción? Normalmente para la pielografía lo que hacemos es que llevamos el ecógrafo a la sala de rayos y depende del gato, ¿no? Pero normalmente lo posicionamos boca arriba, rápidamente puncionamos y colocamos el paciente lateral. Hay que tener en cuenta que hay que hacer unas radiografías seriadas, pero para puncionarlo es que depende del paciente, pero en general boca arriba, buscamos la pelvis renal, puncionamos y con cuidado lo colocamos lateral. Nos aseguramos que el contraste esté bien posicionado en la primera radiografía y luego ya sacamos la aguja pero normalmente es boca arriba y a posteriori lateral. ¿Y realizáis algún tipo de fijación del riñón para evitar que Piensa se que el desplace? paciente, no lo realizamos. El paciente sí que tiene que ser un paciente que normalmente anestesiamos. Es decir, que una pilografía rara vez la hacemos en un paciente que no esté totalmente dormido. De ahí que la posición la puedes manipular tú y no tienes que hacerlo con mucho cuidado, pero normalmente si tú estás muy seguro que has entrado en una pelvis renal, lo colocamos en posición boca arriba, puncionamos, sacamos la muestra de orina, puncionamos, lateralizamos y comienzan las pruebas de imagen, las radiografías seriadas. En el caso de pacientes que tengan urolitiasis recurrentes, que sean difíciles de tratar, ¿cuál es tu recomendación? Claro, aquí depende mucho de qué urolito tiene, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener estrubita que oxalato. Aquí la primera recomendación es, si yo tengo un paciente que recurre muchas veces, lo primero que tengo que plantearme es si estoy llegando a los objetivos de densidad de orina, pH, y si estoy tomando las medidas de dieta adecuadas para ese paciente. Es decir, si es un paciente pues que no toma la dieta que corresponde, no se diluye la orina adecuadamente, pues es normal que haya recurrencia. Por lo cual es muy importante volver siempre atrás y tener claro que tomo las medidas adecuadas para cada cálculo, que pueden ser diferentes. A veces lo que te puede pasar en algunos es que tengas diferentes cálculos, que estés pensando solo en uno y aparezca otro, ¿no? Otro tipo de cálculo. Y esto es relativamente habitual, sobre todo en perros que tienen urato, que si te pasas en medicaciones puedes llegar a xantina. Entonces es importante tener presente, primero, que has cumplido las medidas más lógicas, o sea, más obvias, es dieta, densidad de orina, pH, que te ayudan a llegar a esos objetivos y a partir de ahí decidir, ¿no? Perfecto. Y hay dos últimas preguntas relacionadas con lo que hemos comentado antes, de lo que hemos estado hablando de la hidratación. En este caso, preguntan qué opinas sobre el tema de tratar a estos animales que tienen obstrucciones a partir de piensos, como lo que has comentado, dietas BARF, dietas que tengan más contenido de agua. No sé si entendí bien la pregunta, pero es ¿qué opino de tratarlos si ya tienen la obstrucción? Si crees que es interesante utilizar algún tipo de pienso o algún tipo de dieta como podría ser la BARF, preguntan. A ver, en principio, cuando ya está la obstrucción, ningún pienso va a solucionarte el problema, independientemente de que el cálculo sea muy diluible o no. O sea, que si está la obstrucción, no. La otra cosa es, si yo tengo un cálculo, ¿cómo de cómodo me siento con una dieta BARF para tratar un cálculo? Pues me siento poco cómodo en general, ¿no? Porque las dietas crudas no soy muy fan de ellas, francamente, sobre todo viendo los últimos estudios que hay de Inglaterra, en el cual se ha visto una gran prevalencia de micobacterias y otras infecciones, por lo cual no soy
muy partidario de este tipo de dietas en términos generales, ¿no? Tiene que ser algo muy puntual y un paciente determinado. Sí que es cierto que la mayoría de dietas BARF están fundamentadas en un alto nivel proteico, que generalmente es lo que tú no quieres. Por lo cual, en general, no elegiría una dieta BARF en un paciente, por ejemplo, como estos, ¿no? Con por ejemplo, con cistina, urato. Nunca, pero en otras sería caso a caso, pero en general no la recomendaría. Y en el caso de la ingesta de agua, de estos gatos que presentan cálculos, desde Vets & Clinics se realizó un estudio, un research report, que comparaba un poquito la mineralización de las aguas que consumen estos animales. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de aguas de mineralización más débil, menos, si hay diferencias reales en los resultados? Desde mi punto de vista no tengo muy claro que un agua más débil sea el beneficio claro. Sí que creo que la dilución es lo más importante. Obviamente no todos los aguas son iguales. Hay incluso también un estudio en Taiwán en el que miraban diferentes aguas. Probablemente tiene lógica que el agua tenga un papel. ¿Cómo de importante ese papel? Pues creo que depende del cálculo y creo que en general no es el factor más determinante. Sí que creo que más que el tipo de agua, obviamente una agua menos mineralizada, la lógica diría que posiblemente sea más efectiva, pero no creo que tengamos suficiente evidencia para afirmar esto. Sí que creo que es muy importante que beban agua, pero ¿qué tipo de agua? Pues en este estudio que había en Taiwán, creían que estaba asociado a beber agua del grifo con más presencia de enfermedades renales. Que el agua de Barcelona o el agua de Madrid creo que son muy diferentes, es difícil saberlo. No creo que pueda hacer una afirmación clara sobre esto. Perfecto. Pues creo que tenemos una última pregunta. No, hasta aquí. Hasta aquí las preguntas. Muy bien. Si hay alguna otra, te la pueden enviar, supongo, a tu Sí, a mi correo mail. Ahí personal. tenéis mi mail del hospital y el de todo el departamento, si hubiera alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias por ofrecernos de nuevo esta presentación, Luis. Y a todos y a todas vosotras, recordaros que nos vemos el 29 de enero, el próximo webinar con Carolina Arenas, y hablaremos sobre temas de endocrinología. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en Vets & Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.